A lo largo de Boku no Hero Academia hemos conocido mucha variedad de personajes y héroes, pero si bien podemos verlos muy llamativos o con diseños muy geniales, cada uno esconde un trasfondo más profundo de su propia vida. Es por eso que hoy veremos un top 5 de héroes con el pasado más trágico de la serie. Muchos conocemos a Aizawa como el profesor estricto y cansado de la clase 1A, pero su actitud no es simple flojera, se remonta a sus días como estudiante de la UA. En ese entonces, Shota era un joven lleno de inseguridades que solo encontraba consuelo en su mejor amigo, Oboro Shirakumo. Durante unas pasantías, una tragedia marcó su vida para siempre. Un edificio colapsó y Oboro murió aplastado por los escombros justo frente a él. Aizawa tuvo que cargar con la culpa de sobrevivir mientras su amigo, que era la luz del grupo, se había ido. Lo que hace que el pasado de Aizawa sea uno de los más dolorosos no es solo la muerte de su amigo, sino lo que sucedió años después. Descubrió que el cuerpo de Oboro fue robado por la Liga de Villanos y profanado mediante experimentos para crear a Kurogiri, el guardián de Shigaraki. Tener que interrogar a un monstruo que tiene los recuerdos y la voz de tu mejor amigo fallecido es un nivel de tortura psicológica que pocos héroes podrían soportar. En el cierre de My Hero Academia, Aizawa es un verdadero sobreviviente, pero el costo fue altísimo. Perdió un ojo, tiene una pierna ortopédica y lleva las cicatrices de haber luchado hasta el final por sus alumnos. A pesar de haber perdido tanto, se mantiene firme como mentor, demostrando que su tragedia personal fue lo que lo impulsó a ser el protector que sus alumnos necesitaban para no repetir su historia. Él es el ejemplo perfecto de un héroe que sacrifica su paz mental por el futuro de la siguiente generación. Kaina no siempre fue una fugitiva, ella era la heroína número 1 en misiones especiales y el orgullo de la Comisión de Seguridad Pública. Sin embargo, su trabajo tenía una cara oculta y aterradora. Mientras el mundo veía una sociedad de paz, ella era la encargada de hacer el trabajo sucio. La comisión la obligaba a ejecutar héroes corruptos y a personas que consideraban una amenaza para la imagen pública, todo bajo la excusa del bien mayor. Llegó un punto en el que Kaina no pudo más al ver sus manos constantemente manchadas de sangre y darse cuenta de que la paz que protegía era una fachada construida sobre asesinatos. Cuando intentó renunciar, su propio jefe la amenazó, lo que le llevó a matarlo en defensa propia. Fue borrada de la historial oficial, tachada de villana y encerrada en el Tártaro, siendo traicionada por el mismo sistema al que ella le entregó su vida. Al final de la serie, tras ser gravemente herida por la explosión interna causada por All for One, ella sobrevive. Lo más potente de su cierre es que recupera su voluntad de ser heroína. A pesar de las cicatrices y de haber conocido lo más profundo del mundo heroico, decide ayudar a Deku y a los demás, demostrando que su sentido de justicia era más fuerte que el trauma que intentó destruirla. House es posiblemente el personaje que más ha sacrificado por la sociedad. Nació en una choza miserable, hijo de un asesino prófugo llamado Teuro Takami, quien lo maltrataba constantemente, mientras su madre era una mujer mentalmente inestable que solo permitía mirar la televisión para no molestar. El pequeño Keigo creció creyendo que los héroes eran personajes de ficción, hasta que un día su padre fue arrestado por Endeavor. En lugar de recibir ayuda, la Comisión de Seguridad vio en el niño un arma, debido a su poderoso don de alas. Básicamente, compraron a Keigo, le dieron dinero a su madre a cambio de que ella renunciara a él, le borraron su apellido, le prohibieron tener una vida normal y lo entrenaron desde niño para ser el espía perfecto. House nunca tuvo amigos, ni infancia, ni una identidad propia. Todo en él fue diseñado para servir a los demás. Al terminar la serie, House ha perdido por completo sus plumas y su capacidad de volar, causado por All for One. Sin embargo, termina asumiendo el cargo de presidente de la nueva Comisión de Seguridad. Su tragedia cierra con una nota de esperanza. Utiliza su posición para desmantelar el sistema corrupto que lo creó, asegurándose de que ningún niño tenga que ser comprado o entrenado para matar en nombre de la paz. Es un héroe que, a pesar de ya no tener alas, finalmente encontró su libertad. Toshinori no nació con el poder para cambiar el mundo, nació siendo alguien sin rastro de don en una sociedad que lo marginaba. Su tragedia comenzó cuando vio morir a su maestra, Nana Shimura, a manos de All for One, teniendo que ir mientras ella se sacrificaba. Desde ese día, se impuso la carga inhumana de convertirse en el símbolo de la paz, renunciando a tener una vida privada, una familia o un momento de descanso. Durante los últimos años, antes de conocer a Deku, All Might vivió un calvario físico. Tras su primera gran pelea contra All for One, su cuerpo quedó destrozado internamente, perdiendo el estómago y gran parte de sus órganos respiratorios. Pasó años sonriendo frente a las cámaras, mientras por dentro sufría dolores insoportables y vomitaba sangre a escondidas. Su mayor trauma fue el miedo constante de fallarle al mundo, sintiéndose una
cáscara vacía que solo podía ser un héroe durante unas pocas horas al día. En el cierre de la serie, All Might sobrevivía contra todo pronóstico tras la batalla final, usando una armadura tecnológica y siendo rescatado por último por Bakugo. Su cierre es agridulce, pero profundamente humano. Ya no es el dios invencible, sino un hombre mayor que debe aprender a vivir en un mundo que ya no lo necesita como pilar central. Se queda como el mentor orgulloso, viendo cómo sus alumnos superaron la tragedia que él cargó solo durante décadas. Este lugar es especial porque, a diferencia de los otros, Endeavor no fue víctima de un villano, sino de su propio ego y su obsesión por superar a All Might. Es el héroe que se convirtió en el villano de su propia casa, y su tragedia radica en el despertar de su conciencia cuando ya era demasiado tarde. El pasado de Endeavor es una cadena de abusos. Compró un matrimonio para crear hijos con poderes específicos, ignoró a los que consideraba fallidos y maltrató físicamente a Shoto y emocionalmente a su esposa Rei. Su verdadero infierno comenzó cuando se convirtió en el número 1 y se dio cuenta que ese puesto no significaba nada si su familia estaba muerta por dentro. Ver a su hijo mayor, Touya, regresar convertido como el genocida Dabi fue el castigo definitivo para sus pecados. Endeavor termina en la serie de una forma cruda y realista. No hay un final feliz total para él. Termina en una silla de ruedas, con el cuerpo permanentemente dañado y quemado. Lo más potente es que acepta que nunca será perdonado del todo por alguno de sus hijos, pero decide dedicar el resto de su vida a intentar compensar el daño. Es la tragedia de un hombre que lo tuvo todo y lo destruyó por ambición, terminando como un símbolo de lo que un héroe no debe hacer, pero también de que nunca es tarde para intentar cambiar. Shoto ocupa el primer lugar porque su existencia misma fue planeada como una herramienta. Él no nació de un vínculo afectivo, sino de un matrimonio de dones, diseñado por su padre para engendrar a alguien capaz de superar a All Might. Desde los 5 años, Shoto no conoció los juegos ni la calidez de un hogar. Su infancia fue un entrenamiento militar incesante donde veía a su padre golpear a su madre y donde sus hermanos eran apartados por ser considerados proyectos fallidos. El punto de quiebre de su tragedia ocurrió cuando su madre Rei perdió la cordura debido al abuso constante de Endeavor. Al ver el lado izquierdo de Shoto, solo pudo ver el rostro de su agresor, y en un arranque de desesperación y trauma, le arrojó agua hirviendo en la cara. Shoto no solo cargó con la quemadura física, sino con el dolor de saber que su sola presencia aterrorizaba a la persona que más amaba. Creció odiando a su mitad de fuego, rechazando una parte de sí mismo y viviendo en un aislamiento emocional absoluto. Durante la guerra final, Shoto tuvo que enfrentar la tragedia definitiva. Su hermano mayor, a quien él creía muerto, regresó como el villano Dabi. Shoto tuvo que luchar contra su propia sangre, cargando con la responsabilidad de detener a un monstruo que su padre había creado. La presión de ser el salvador de la familia, mientras su mundo se desmoronaba, fue una carga que casi lo rompe. En el cierre de la serie, Shoto es el símbolo máximo de la superación. Sobrevive y se convierte en un héroe profesional, que finalmente abraza sus dos mitades. Lo más valioso de su final es que logra lo que parecía imposible: sanar el vínculo con su madre y mantener a los restos de su familia unidos. Aunque las cicatrices en su rostro y su mente nunca se irán, Shoto termina como un hombre libre, que ya no sirve para cumplir las expectativas de nadie más que las suyas. Es el héroe que bajó al mismísimo infierno y salió de él con el corazón intacto. Con esto llegamos al final del video. No olvides dejar tu like si te gustó el video y suscribirte para no perderte ninguno. Soy Demon y nos vemos en otro video. Chao chao.